década del 70 yo me he dedicado también mucho a la maquinaria agrícola, a la venta de maquinaria agrícola. Fueron años que del 71, 72, por ahí en adelante, fue un periodo de muy buena venta, muy buen, o sea, de que hubo un momento de, como quien dice, de esplendor, un poco en el agro. Y eso fue hasta el 75, hasta 1975, las que fueron las ventas muy buenas. En ese periodo sucede el jodidazo que le llaman ahí, que fue que hubo una inflación tremenda y se terminó paralizando el país con todo eso. Fue que eso se derivó después, bueno, que con el golpe militar del 76, que derivó en la caída del gobierno en ese momento. Y recién a partir de mediano del 76 en adelante se empezó de vuelta a mover un poco el asunto. Y fue un periodo 77 muy bueno de ventas, 78 hasta el 79. En el 80 hubo otra vez una parálisis total con la política económica de gobierno. Eso fue nefasto. Fue en ese momento que los intereses de los créditos se habían ido por la nube, los intereses que pagaban para plazo fijo en los bancos eran una usura, en realidad, que favorecía al tipo que invertía en plazo fijo. O sea, que una persona, en vez de invertir con una compra de algo que le hacía falta, no, directamente tenía su dinero en plazo fijo que le hacía una buena renta. Eso fue nefasto porque ¿qué pasa? Que se paralizó prácticamente el país. Las fábricas, muchas quedaron tecleando, como quien dice, sin ventas, sin nada, durante un año y medio. Recién en el año 70, a partir de mitad del 71, 71 en adelante, otra vez, bueno, a repuntar, más o menos. 81, estoy hablando 81, 82 en adelante, no 71. Y eso más o menos durante un periodo, se puede decir que hasta el 87, 88 hubo buenas ventas. Pero después hubo también otro periodo que también, o sea, cuando fue la caída de Alfonsín, que entra justamente Menem, que hace la convertibilidad otra vez del dólar. Ahí fue, para la industria argentina fue nefasta eso, porque ahí facilitó mucho a la importación de vuelta, porque en el 80 pasó eso, en el 80 directamente favoreció mucho la importación, entraban productos importados pero a mucho menos precio de lo que valía en la industria nacional. Comentaba un industrial acá de Casilda que fabricaba disco múltiple, que le salía más caro comprar el material para fabricar los discos que lo que venía de Brasil, el disco completo, listo, armado. O sea, ¿qué pasa? El tipo que hizo, empezó a traer importados los discos allá de Brasil, los repintaban al color de ellos y les ponían la marca de ellos y vendían así, porque les salía más barato que comprar el material acá. Y bueno, y eso repercutió mucho en la industria nacional. O sea, de ahí, bueno, eso, después en el año 90 pasó lo mismo. ¿Y cómo te afectó personalmente en tu economía y en tu actividad? Para mí fue nefasto, el 80 fue nefasto, porque yo resulta que caí en una deuda del banco y eso me mandó al tacho, como quien dice. Yo ahí perdí parte de mi capital, porque estuve un año y medio sin poder vender nada. Los intereses que me comían vivo, y bueno, perdí una fracción de campo que teníamos 9 hectáreas, que eso es lo que más siento, porque fue la compra que hicieron mi viejo y mi tío
toda una vida ahí para poder conseguir tener ese pedacito de tierra, todo el sacrificio, y bueno, yo de un año al otro, chao, tuve que venderlo para salvarme las deudas. Y así mismo había quedado con deuda y perdí, justamente yo tenía varios implementos, algunos nuevos y otros usados. Y fui perdiendo todo para poder pagar intereses de deuda. Cuando pude arreglar todas las deudas, por Dios que parecía que había nacido de nuevo. ¿Cómo es? Allá, prácticamente casi a mediados del 80. Pues nefasta esa época. Y después vino Plan Primavera, Plan Austral. No, sí, planes, todas esas miércoles. Eso, por Dios que... Sí, el periodo, ya con Alfonsín había mejorado mucho el asunto, pero después también el sabotaje que le han hecho, porque toda la política económica que se vino después fue todo manejada directamente para buscar de una manera u otra de voltearlo. Porque quienes entraron después hicieron justamente lo que habían hecho los militares. Y después, bueno, lamentablemente, después siguió. Los gobiernos sucesivos también hicieron lo mismo, evidentemente. Y a partir de la década del 90, ¿cómo te afectó todos estos cambios o tu actividad personal? Sí, ya directamente me arreglaba como podía, ¿viste? O sea que se hacían unos trabajos o algo así, pero ya no. O sea que ventas ya no había más, ¿viste? Ya no. Yo personalmente no pude hacer más nada. O sea, en ese momento ya ni me dedicaba a las ventas directamente. Le trabajaba un pariente mío en Los Molinos, le trabajaba el campo directamente, o sea que tuve 10 años ahí trabajando en el campo. O sea que me arreglaba con eso nomás. O sea que... Y después, bueno, después ya directamente con el asunto del museo decidí que me pagaran un sueldo como correspondía, porque hacía ya muchos años que yo venía ahí trabajando a honorem y no podía hacer eso. Como decir que no, escúchame, si yo trabajo en eso, no puede ser que lo haga todo gratis. Y bueno, ahí fue que entonces directamente me dieron ya un sueldo fijo y bueno, ahí seguí hasta que me jubilé. Ya entonces ahí más o menos. ¿En qué año te jubilaste? Y a ver, en el 2014. De 5 años atrás, aproximadamente. Sí, 2013 o 2014, no me acuerdo bien ahora. Mejor dicho, yo me jubilé ya de 72 años, 73. Yo en varias oportunidades pedía que me incorporaran como personal fijo. Y siempre alegaban que no podían aumentar el personal, una cosa a la otra. Y la cosa de que yo podía haberme jubilado a los 65 años. No pude. Por eso tenía aporte antes como autónomo. Monotributista. Claro. Y antes era autónomo. Sí. Y tenía tantos años, o sea, tenía unos 15 años. Claro, lo que pasa es que yo para poder obtener la jubilación de la provincia, porque hubiera sido que, digamos, de la nación, pagaba los aportes que estaban aquí y se me jubilaba. Pero tenía esa jubilación de morondanga que paga la nación. Con la provincia siempre tiene mucho más, casi el doble. Entonces seguí, aportando para la provincia, pero tuve que esperar hasta los 72 años para jubilarme, 73 casi. ¿Viste? Pero por lo menos tengo una jubilación más razonable. ¿Viste? Una cosa de que ya te permite, ¿viste? Para todos tus gastos y poder tener un ahorro, tener una reserva. Mira, yo si todo este problema que tuve ahora no hubiera tenido una reserva, ¿cómo me arreglaba? ¿Viste? O sea que, ¿viste? Aparte, 2 viajes que hice a Europa, lo hice con ahorro. ¿Viste? Y eso, por lo menos, qué sé yo, estoy como quien dice,
con menos recursos pero más tranquilo, ¿viste? Así que bueno, creo que eso más o menos. En la actualidad, ¿a qué te dedicas? A nada, jubilado, trabajo de jubilado. Aprovechando el tiempo libre. Sí, a veces, viste, bueno, con el asunto de los trabajos de historia, esas cosas que, viste, uno va haciendo algo, viste, con asuntos igual como, por ejemplo, con Parade, que le colabora para él. Tengo que hacer también para Federación Agraria, también acá una reseña, porque cumple 100 años la filial de Arequito. Este Bertero, la hija, quería hacer también una memoria del padre. Y como yo más o menos sabía bastante de él, le hice un borrador que se puede ampliar todavía, ¿viste? Pero por lo menos ya ella dijo que se va a pasar todo en limpio y después se va a ir agregando más cosas, porque tiene algo también que el primo también sabe, algunas cosas, entonces para ir ampliando, ¿viste? Así que, y después bueno, trabajo de historia he hecho mucho, he hecho sobre los talleres mecánicos, sobre la mecanización agrícola, sobre la agricultura en la zona, sobre los changarines, los contratistas rurales, sobre la fábrica. O sea que hay mucho trabajo hecho sobre la langosta, la plaga de la langosta. O sea que, bueno, creo que voy a dejar un legado en mi historia, más o menos, de cierta importancia, que es importante, o sea, que, ¿viste? Porque muchos trabajos de esos ya están publicados por ahí, ¿viste? Han sido, o sea, de que, como es, dado así. Sobre la mecanización agrícola, durante varios años en un periódico de acá iba haciendo la historia de la mecanización, o sea, desde los tiempos antiguos, de cómo se trabajaba a lo mejor miles de años atrás, hasta los tiempos más recientes. Incluso la historia de los cultivos, como el maíz. Claro, exactamente, cómo se fueron generalizando el trigo, el maíz, todas esas cosas, sí. Ya del Antiguo Oriente allá, y después el maíz es de origen americano, y girasol también. ¿Viste? Hay leyendas, ¿viste? Hay muchas leyendas de esos asuntos, de cómo surgió, que anda a saber cómo será, si habrá sido así o no, pero la cosa de que, ¿viste? Quedaron casi como una historia. Y después la mecanización en sí, todas las maquinarias que hubo a través de los tiempos, de cómo se hacían los trabajos, igual que la juntada de maíz también, yo tengo un trabajo hecho sobre la juntada. O sea, de que yo en una oportunidad asistí a un lugar donde justamente eran para la escuela, esas cosas, y habían invitado a un hombre que ya falleció, ese muchacho, era mayor que yo, que vivió toda su vida en el campo y él vivió esa época de la juntada, ¿viste? Cuando era chico. La troja. La troja, toda esa. Y no les sabía explicar bien cómo era, todas esas cosas. Yo digo, pucha, pero si todo eso, yo lo sé perfectamente bien, digo, cómo se hacían todos esos trabajos. Con todo que nunca lo hice el trabajo ese, pero lo sé perfectamente, o sea, desde el inicio hasta el final de lo que es el proceso de la juntada, hasta la desgranada, ¿viste? Y yo lo he hecho y están publicados. O sea, de que, ¿viste? Con leer esos trabajos te das cuenta bien, porque en una palabra, si vos resumís todo bien como está detallado ahí, te das una idea perfecta de cómo fue todo eso, ¿viste? Una idea, porque en forma sencilla, todo lo que tengo que, en forma sencilla voy explicando las cosas como fueron sucediendo. La juntada, imagínate vos que es un proceso de que empieza, supongamos, cuando el maíz ya está maduro, que el agricultor va a mirar a ver si está en condiciones, ya prueba, desgrana una espiga con la mano, así, ver si suenan los granos, si la desgrana bien y suena con los granos así, en el ruido que hace, se da cuenta si el maíz está en condiciones como para ser recolectado. Cuando contrata a los peones como juntadores, los tipos distintos, por ejemplo, de familias que eran del pueblo, gente del pueblo, juntadores que venían de otras provincias a dedicarse acá a trabajar acá en la zona, y que en tiempo de la juntada.
y cómo se iniciaba el trabajo. O sea que asignaban lo que bueno, la cantidad de bolsas que eran para cada juntador, lo que era la maleta, cómo era la maleta, cómo estaba construida, el elemento que tenían para deschalar, y la asignación de la lucha que le decían. La lucha era una determinada cantidad de surcos que agarraba cada juntador, que el tipo tenía que ir caminando entre medio de dos hileras por surco, ir agarrando las espigas de un y otro surco, echándola en la maleta esa, y después, bueno, cuando la llenaba, más o menos que eran unos 40 kilos de maíz en espiga, iban hasta donde estaban, le llamaban las paradas de bolsa, las paradas de bolsas maiceras, que ahí justamente entonces echaban la espiga ahí. Se necesitaba 2 maletas y media para llenar una bolsa de 100 kilos, ¿viste? Y así después, bueno, seguían juntándose hasta terminaba esa lucha. Bueno, después pasaban a otra melga, a otra lucha que decían. El nombre de lucha no sé por qué viene el nombre de lucha, ¿no? ¿Viste? A la cantidad de surcos, ¿viste? Y eso, bueno, eso después, entonces, siempre más a la tarde, es cuando de la chacra entraban en el campo con las chatas para levantar esas bolsas que estaban ahí, antes que venga el rocío, que no se humedezcan. Y ahí entonces se hace el proceso del entrojado. Ahí explico cómo se hacía el atroje, con 2 elementos mismos que había en la chacra, cañaveral, o maíz de Guinea, o la misma chacra de maíz, ¿viste? La forma, la estructura que hacían de ese tipo de silo casero, eran palos clavados en la tierra, así, con alambre todo alrededor, ¿viste? Y entonces se formaban en forma cilíndrica y se hacían de un tamaño según ya el cálculo que podían, de acuerdo a la cantidad de cosechas que podía haber, hacían el tamaño de la troje. Ahí explicaba todo cómo tomaban para tomar las medidas. Después el carrito a entrojar, el carrito que era una caja ahí de madera por lo general, la mayoría, se tiraba todo se tensaba un cable que iba en subida así. En estos momentos no te podría decir el grado de la inclinación, pero se tiraba con una soga puesta en una rodana allá arriba en un alto en palo que vendría a ser, y del otro lado un tipo a caballo. Era una especie de tipo funicular, le digo yo, porque estaba sobre algo suspendido, como quien dice, sobre un cable. Los cables se hacían con la misma alambre de troje, se agarraban a 8 alambres, o sea, 4 alambres doblados, hacían doble así, solían atar el ojal, vendría a ser donde estaba doblado, en un lugar, en un palo, lo que venga. Agarraban las ruedas de la chata, la levantaban la chata y la rueda le quedaba en el aire, y ataban cada hilo, cada alambre en un rayo de la rueda. Iban haciendo dar vuelta a la rueda, mano así, y el cable se iba enroscando, se iban torciendo así. Y ese era el cable de troja, o sea, de una cosa casera, como se hacía. Y eso se instalaba, ¿viste? Se instalaba ahí, como te digo. Y entonces, donde ahí, a la par del palo donde estaba formulado el cable, que atracaba la chata, y de ahí descargaban el carrito trajero. Y del otro lado, como te digo, por lo general siempre algunos 2 pibes de la chacra, los que tiraban con el caballo, tiraban el carrito. Me contaba una anécdota de un hombre acá, que él cuando era pibe también le tocó muchas veces. Y claro, antes las chacras estaban cerca una de otra, a lo mejor había 300, 400 metros de distancia, como de una chacra a la otra. Y justamente a esa misma hora estaban nosotros también levantando la bolsa del campo, entrojando. Y claro, resulta de que por ahí veían el tiempo que demoraba uno y otro para descargar, ¿viste? El carrito, esas cosas. A ver cuánto tiempo, porque la carga de bolsa de chata creo que eran algo de 32 bolsas que podían cargar. Entonces, ¿qué pasaba? Que el tipo descargaban, los que estaban arriba de la chata, descargaban la bolsa de maíz en el carrito ese y le pegaban el grito al chico que estaba del otro lado
con el caballo para que tirara, ¿viste? El carrito ese. Pero no se veía uno con otro por la troje, ¿va? Le pegaban de él, o sea, así, no sé qué grito le hacían. Y entonces el pibe salía, o el muchacho que tiraba el carrito, el caballo, y el carrito cuando llegaba arriba de la troje, por lo general tenían un alambre, algo así, o un cablecito, algo así, o una soga, que abría una compuerta abajo, basculante. Al abrirse esa compuerta caía todo el maíz adentro. Y entonces, claro, cuando caía el maíz en la troje, el que tiraba con el caballo, tiraba el carrito ese, pegaba una media vuelta y se volvía. Pero resulta claro que para ganarle a los otros, por ahí a veces no miraban bien lo que estaban haciendo. Me acuerdo que contaba este muchacho de que llegó, cuando el carrito llegó abajo, que los tipos tenían que tirar el maíz adentro del carrito, resulta que el apuro salió antes de que descargara la bolsa dentro del carrito. Salió con el carrito vacío y el maíz todo en el suelo. Y claro, resulta que cuando llegó allá arriba, de la otra chacra vecina, vieron de que el carrito no descargó maíz. Y eso fue el plato grande, se reían de que por el apuro nos querían ganar nosotros. Se mató con el carrito vacío. ¿Viste? O sea, de que, ¿viste? Ese contrapunto, esa competencia que se quieren hacer los muchachos uno con otro, ¿viste? Les salió mal. Los tipos tuvieron que agarrar, juntar todo el maíz del suelo, cargarlo arriba del carrito de recién, ¿viste? Así que perdieron la guerra, como quien dice. Maíz de mazorca, ¿no? Sí, les pican el suelo, les para nada. Pues si llegaba a ser desgranado era peor todavía. ¿Eh? Si llegaba a ser desgranado... No. Ah, imposible. Sí, imposible. No iban a ir tampoco la soga, la troja tampoco, ¿viste? Desgranado. ¿Viste? Y ahí está, y después quedaba el maíz ahí, a lo mejor durante meses hasta que llegaba la desgranadora. ¿Viste? Porque, ¿viste? Las desgranadoras eran de las casas cerealistas y iban una chacra, la otra, y claro, había 3 o 4 máquinas en la zona. ¿Viste? Capaz que llegaba el mes de septiembre, octubre, y recién ahí había caído la desgranadora en casa. O sea que ya habían sembrado el maíz más nuevo y todavía no habían desgranado el viejo. ¿Viste? Y eso, claro, con el asunto de que, ¿viste? Con primero la juntadora, pero la juntadora, como te decía antes, no dio resultado. Era cuando apareció el maicero en la cosechadora, cambió mucho el panorama. Porque imagínate vos que el tipo, todo ese trabajo que antes demoraba meses, lo hacía en pocas horas, o en pocos días. Un tipo que tenía a lo mejor 25 hectáreas de maíz, ponele, o 30, y luego 3 días, 4 días, con esas máquinas antiguas lo hacía. Y ya tenía el maíz embolsado, que lo podía vender en latos, ya estaba, ¿viste? Así. Y imagínate vos que eso, lo que antes demoraba, supongamos la juntada, demoraba por 25 días, 30 días, lo hacían 2 o 3 días, ¿viste? Y no tenía que depender de tener peones y todas esas cosas, toda la lucha, todas esas cosas, ¿viste? A veces temporales, de lluvia, ¿viste? Cambió mucho, ¿viste? Y claro, vos sabés que en ese momento la gente decía, pues la máquina nos quita el trabajo, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, nos quedamos sin a trabajar, o sea, así. Contaba un muchacho acá que, por ejemplo, él decía, puede ser que vengan todas esas máquinas de una vez por todas y dejar ese pito, porque él era pibe y lo llevaban, los padres llevaban que lo ayudaran en el campo. ¿Viste? Antes los pibes decían, bueno, ayudaban a echar unas espigas, las iban tirando en un canasto, algo así, después venían los padres. Y claro, la madre los retó, dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, ¿qué vamos a hacer nosotros después si vienen las máquinas? Nos quedamos sin trabajo. Al año siguiente, en esa misma chacra, el tipo pone máquina. El tipo se quedó sin trabajo. ¿Qué pasó? El padre va al sindicato obrero para ver si dan un changa. Sí, ahí, para ir de costurero, de bolsero a la máquina. Ah, bueno, dijo el tipo. Dieron, pasé un turno, 2 turnos.
viste, con las máquinas, o sea que cada turno eran 2.500 bolsas, que eran de costurero bolsero. Creo que hizo 2 turnos, o sea que hizo como 5.000 bolsas. Y después dijo, bueno, hubieran venido 50 años antes las máquinas, dice, me cacho en 10. Gané con 2 turnos más de lo que antes con toda familia, dice, renegando 2 meses, dice ahí, para hacer. O sea, de que, ¿cuánto lo benefició la mecanización? ¿Viste? La juntadora, en vez de decir, bueno, haberle quitado trabajo, al contrario, lo benefició. Y esa gente, esa misma gente, no es solo que después siguió así, trabajando las cosechas, por ejemplo, con las máquinas, que después anduvieron ellos mismos con las máquinas como ayudantes, como maquinistas. Los jóvenes ni hablar, los jóvenes directamente buscaban de agarrar y irse de ayudante, como lo hice yo personalmente, ¿viste? Así. ¿Y cuánto es que después se hicieron maquinistas? Dueños de máquina, claro, fueron contratistas. Acá hay un caso de una persona, que yo te hablo del año 61, yo manejaba una cosechadora acá, en lo que es en la cosecha, por ejemplo, los maquinistas es la categoría más alta. Este tipo era un muchacho joven también, tenía 5 años mayor que yo. Estaba de alzador de bolsa. El tipo resulta que después, también un tipo inquieto, empezó a salir con las máquinas así. Empezó a salir primero como ayudante y después ya fue maquinista. Y tuvo la oportunidad con otra gente de comprar una máquina vieja en sociedad. Y el tipo empezó a trabajar con esa máquina. Y tipo, viste, aventurero, un tipo que como que dice, se movía mucho así. Y empezó a ir bien, compró una máquina nueva, después compró otra, se hizo una empresa de máquinas. Ahora es un tipo que tiene como 1.000 hectáreas de campo, están ya trabajando hijos, los yernos, como es. Y un tío que tiene una flota de máquinas. Vos fíjate, un peón. A empresario pasó. Empresario, pero empresario, no, ¿viste? Un gran empresario. No, ¿viste? Porque algunos simplemente pudieron comprar una máquina y de ahí no salieron. Pero este no, ¿viste? O sea, que vos fíjate cómo es, a veces cómo cambia la vida de una persona. ¿Viste? Por ahí que una de esas, como que dice de abajo, surge, ¿viste? Que pueda darle bien las cosas. Y eso le pasó a mucha gente. ¿Viste? O como aquel que se empezó a fabricar cosas, empezaron por una herrería. Acá, por ejemplo, está en la fábrica solar, eran muchachos, los 4 socios, eran todos empleados de fábrica, trabajaban en la UMEC, en la DAR. Y empezaban así fuera de hora, se armaron una soldadura, algunas cosas en un galponcito que tenían ahí, un sucucho, como quien dice. Uno de ellos me venía a soldar a mí, cuando yo fabricaba las mezcladoras, fuera de hora me venía a hacer soldadura en las máquinas. Resulta que eso empezaron, instalaron un tallercito metalúrgico y después empezaron a fabricar cabinas para tractores y cosechadoras. Resulta que después se asocia a otra persona más que ya había tenido experiencia con la secadora. Se empezaron a fabricar secadoras de cereales, esas las instalaciones de máquinas grandes. De esa empresa es una de las más importantes del país y han exportado secadoras a Hungría, a Rusia, no sé qué otros países, en zonas de lo que era la antigua Unión Soviética, Ucrania, claro, y esos otros países islámicos también, sur también. O sea que fíjate que de la nada, como que dice, de obreros, ahora son industriales. Y eso, ¿cuántos hay de esos que, por ejemplo, han pasado mucho? La mayoría de esos que han empezado de la nada fueron así. Eran a lo mejor chacareros que se hicieron fierreros, herreros así, y de ahí, bueno, yo tengo unos parientes en Autuerto que también habían empezado así. La historia misma de Giubergia, de Basali, de todo eso, de Rueta, como es.
de los Gerardi, de los Marani, toda esa gente que empezaron, eran un chacarero, con inquietudes. ¿Viste? Empezaron, como el caso de Basaldi. El tipo había puesto una herrería en Cañada de Lucle. ¿Viste? El tipo arreglaba máquinas, arreglaba que venga, cualquier cosa, ¿viste? Te hacía. Y en ese periodo habían empezado a hacerse reformas de máquinas de arrastre automotrices. Un colono, amigo de él, que le hacía los trabajos, no conseguía quien hicieran la reforma esa porque los talleres que había eran 2, 3, a lo mejor estaba Juvergia, era uno, y no tenían capacidad para muchas máquinas. Y le dice a él, a Basal, dice, ¿por qué no la reformamos? Basal dice, está loco ese, no sabe lo que hace una reforma de esa. Dice, no es fácil eso, una cosa difícil. Y no, pues si vos sos capaz, vos sos, y tanto hinchado como quien dice. Pero si la máquina no anda después. El tipo le dice, no importa, dice, vamos a seguir siendo amigos lo mismo. Y le trajo la máquina. Y bueno, ¿qué pasó? Basal tuvo que agarrar, empezó a estudiarla y la reformó. Le hizo automotriz. Y todavía más. Le agrandó la segunda limpieza para que tenga más capacidad, la segunda limpieza, porque no era mucha capacidad que tenía. Y le hizo la plataforma simple. La fueron a probar. ¿Qué pasó? La máquina anduvo. Como agrandaba un pero era satisfactorio el funcionamiento que tenía. Y eso se corrió la bolilla en toda la zona, en toda la región. Pero vos sabés que allá dice a fulano tal, el loco Basali, porque medio, así como Basali era medio así, medio tiro al aire, ¿viste? Así como lo veía. ¿Viste? Y bueno, la cosa que le empezaron a hablarlo, a hacer así. Y el tipo, claro, no tenía en Cañada de Ucla no había corriente eléctrica, no había nada. Y ¿qué la hacía? Una máquina así, la reformó, pero y si le traían. Y el tipo decidió entonces probar suerte en firmar. Y va un día a firmar. El tipo acaba con ropa de trabajo, con un jardinero, así, con ropa todo engrasado, todo. Como quien dice, una chatita fuera vieja. Y va y estudia a ver la posibilidad y consigue un terreno. ¿Viste? Y decide hacer un galpón. Dice, sí, porque necesito un galpón para fabricar máquinas. Cada gente lo veía así medio. ¿Qué loco mierda viene acá? ¿Qué va a hacer cosechadora? No le daban pelota a nadie de los constructores. Entonces, ¿qué hizo el tipo? Consiguió 2 o 3 peones de albañil y lo hizo él, el galpón. Que si vos entras a firmar, cuando vos entras, viste que está la oficina con ese edificio de 4 pisos que hay ahí, viste, la entrada, ese galpón que está allá atrás, sobre esa calle, ese es el galpón que había hecho él. ¿Viste? ¿Cómo es? Fue el primer galpón. Era un galpón teclado largo, eso que era. Y claro, resulta que empezaron a la gente a ver que le traían esas máquinas viejas de arrastre, algunas tiradas contra todos, con un caballo, y al tiempo salían todas pintaditas, arregladitas, hechas motrices. No, mira, algo cuesta. La cosa es que el tipo agarró fama, porque las máquinas andaban bien, y bueno, de ahí para, chao. De ahí a la fama fue corto el trecho, pues enseguida más hace pocos años fue de renombre, ¿viste? O sea que, vos fíjate lo que es la confianza de una persona, decirle, vamos a seguir siendo amigos lo mismo, mira lo que valió. Lo que es a veces una aliciente que le dan a una persona para que haga algo, ¿viste? Y así como eso mucho. El Rueta, por ejemplo, eran familias que vivían acá en la zona de Totora. Él se casa con una mujer que era de los Quirquinch, los Urgentes, que digo, de los Urgentes. Y se fue a vivir con los suegros, en el campo, en esos Urgentes. Y él ahí compra una máquina de arrastre, tirada por caballo en aquellos tiempos, por la década del 20. Y resulta que sembraban lino, y claro, el problema del lino, el tipo, ya que tenía buena corteza, lo quería cosechar para sus máquinas.
¿Cuál era el problema del lino? Que era desparejo. Había plantas que ya estaban secas y plantas que estaban verdes. Imposible. Imagínate que probaban que miércoles los golpes que pegaban el cilindro, eso es un desastre. Así que tenía que cortarlo, seguir cortándolo con una hileradora, una espigadora. Esperar que se seque y entonces sí, podía usar la misma máquina, ¿viste? Ahí en el patio, igual que la trilladora antigua, ¿viste? De la misma forma. Y el tipo dice, pero me cacho un día, dice, y si uno tuviera un aparato que lo pudiera cosechar, o sea, juntar lo que uno cortó, que lo dejó secándose en el campo, uno podría directamente cosechar directamente en el campo, y como si fuera otro cereal. Y se puso a estudiar y ahí fue que él pidió un recolector. Y la cosa de que lo probó y le dio buenos resultados. ¿Viste? O sea, de que podía recolectar en la hilera que habían cosechado, cortado de ahí, que habían dejado secar en el campo. Y eso, vos sabés que lo vio un corredor de seguros. Vos sabés qué buena idea esta, dice, que uno puede cortar anticipado un poco el cereal, ¿viste? Con el peligro de que a veces hay piedra o algo así. Uno salva el cereal y después lo puede cosechar cuando bien puede, va. Y le propone fabricarlo. Y dice, mira, lo único que tendríamos que ir para fabricarlo y irnos a Buenos Aires. Tenemos más posibilidades allá para fabricarlo. Y así fue que entonces se va a Buenos Aires el tipo. Después le preguntan, años después, por qué se decidió ir a Buenos Aires. Y dice el tipo, dice, y mira, para todas las cosas hace la falta la ayuda de Dios, dice. Pero dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Dice la corrección el tipo, viste cómo es, como toda cosa. Dice, allá tenés todo, allá, o sea, para materiales, para una cosa, para la otra, y entonces fueron que se empezaron a fabricarlo allá. Y bueno, también hay otra industria que se levantó y que después el tipo crea la cosechadora automotriz. O sea, fíjate también lo que es de un ingenio de una persona que salió del campo con la necesidad de cosas. Y así fue con mucha gente de esto. Estos que fueron grandes industriales después, fue la necesidad de crear algo para solucionar el problema en el campo. O sea que... Contanos acerca de tu actividad, digamos, periodística, porque también tenemos una beta periodística, o sea, la de escribir artículos, claro, sí, sí, y de participar tanto en libros como los de José María Barrale, sí, sí, que los recomendábamos también leer, y también en participaciones en radio, en periódicos, sí, en revistas. me han hecho una entrevista tanto en radio como en televisión acá en la zona, va. No, afuera no. No tuve, pero sí, en revistas han salido, que una vez creo que, espérate, yo no la vi la publicación, pero estuvo acá este hombre, como es Danilo Galay, y él me hizo una entrevista en el museo, y hablamos también sobre este artículo. Pero yo, la verdad que si lo dio o no lo dio, después el programa de él, no sé, no supe más nada. Era sí. Dinámica Rural el programa. Claro. La verdad que no sé, si fue publicado o no esa entrevista. Pero así escritos que hay en periódicos, sí, hay cosas. Ahí salió una revista que sale en Rosario, que es Toda Historia, ¿qué carajo? Una vez salió un artículo mío que yo había escrito sobre la fábrica, creo, sí, la fábrica cosechadora UMEC. Me contaba una persona que lo vio esa revista, estaba en un bar y estaba ahí para que la lea la gente, estaba ahí. Y me arrepentí de no haberla agarrado esa revista, porque después no la encontré nunca más. Para que me la quería traer. O sea que yo sé que salió un artículo mío ahí, ¿no? ¿Cómo es? De eso no lo vi nunca más. O sea que se ve que andan por ahí las cosas. Claro.
Este, Contanos sí. también sobre tu actividad en el Museo de Arequito. Bueno, el museo, en realidad surge la idea hacia 1980. Mejor dicho, la idea, o sea, del tipo que quería hacer, era este hombre que está acá en la estación de servicio, que era la Shell, Horaci. Jorge Horacio fue el que uno de los, porque él juntaba cosas así, le gustaban conseguir cosas antiguas, y tenía una colección de piezas. Y después también había otras personas que estaban en la Comisión de Cultura, decían, pucha, que el museo, ya que es un museo acá. Y me invitaron a mí también. Y fuimos en varias oportunidades a la comuna. Y estábamos ahí, sí, que viste que no hay lugar, que para él, una cosa, la otra, viste, buscaban tantos peros ahí. Y un día había la posibilidad de una de esas de hacerlo directamente, pero había una falta de decisión. Que fui yo uno que dije, mira, hay dos opciones para hacer museo. Una, se hace museo. La otra, se hace museo. O sea, que no es que digamos, o se hace o no se hace, no, se hace. Se hace o se hace. Ah, bueno, dije, bueno, si es así, entonces lo hacemos el miércoles. O sea, de que hizo falta un poco, como quien dice, de poner los puntos sobre la I y de apurar las cosas y se hace. Y así fue que entonces empezamos a trabajar. Consiguieron un local prestado, que era de Telecom, en aquel entonces Entel. Lo prestaban por 2 años. Hace 35 años todavía está. ¿Viste? Y ahí entonces empezamos, ¿viste?, a refaccionar. Ahí, ¿viste?, hubo gente que vino, que es albañil, bueno, ayudaron a refaccionar todo eso adentro. Empezamos a trabajar, empezamos a preparar material para el museo, ¿sí? Hay un grupo, éramos 13, 14 personas. Empezamos a trabajar con eso. Y así fue que en 20 de junio del 82 se inaugura. ¿Viste? Una afluencia de público, todo interesante ese día. Y bueno, la cosa es que de ahí, en aquel entonces, siempre estaban un colaborador, pero poco a poco se fueron borrando, como quien dice, ¿viste? Ya la gente ya está en marcha, total ahí, quien lo atienda. Había puesto una chica que lo atendiera, pero ¿qué pasaba? Que la gente viene medio tarde, el sábado y domingo, pero medio tarde. Claro, la chica que estaba ahí, a cierta hora se iba. Y la cosa es que era yo uno de los que más me quedaba para atenderlo más tarde. Y la cosa que empezó y quedé siempre yo, o sea, atendiéndolo. Pero estaba en honor, como quien dice. Y durante varios años, así. Y una vez habían puesto también otra chica ahí, pero resulta que decía, mira, encargate, nosotros te damos el plata y te encargaste vos de pagarle. Y bueno, así que venía todos los meses, me daban las plata, se las daba, pero esta chica empezó a faltar. Decían, bueno, si venía un sábado no venía el domingo, si venía el domingo no venía el sábado. Y por ahí, qué sé yo, se metió de novia con un muchacho y ya dejaba de venir. Y bueno, al último yo me cachoteé, digo, yo no voy a hacer la pavota acá, digo, me quedo yo con esa plata. Y ahí fue que empecé a exigir que me pagaran como corresponde a mí. Pero estuve varios años hasta que directamente me pusieran efectivo. La cosa es que igual me pagaban ahí 4 pesos, ahí al último puse las condiciones, eso sí que no puede ser. Yo también que trabajaba en el campo, una cosa a la otra, pero escuchame, toda la atención del museo, reparación, o restauración de algunas piezas, todas esas cosas las hacía todo yo. O sea que hacía todo que correspondía, ¿viste? La atención, limpieza, todo. Y así fue que, bueno, hasta que el último, por medio de otra persona que también tenía influencia ahí, me pusieron, dijo. Y bueno, ahí seguí hasta que me jubilé. Pero sigo siendo igual el director del museo.